Yo estaba ya muy cansado de vivir así. Ahora ya no era hombre porque me habían cortado mi miembro viril. Tampoco era una mujer porque lo que me hicieron no me sirvió para nada. ¿Y sabe por qué no me sirvió para nada, mi amigo? No me sirvió para nada porque nunca pude tener una relación sexual normal. Porque el médico me dijo que no solamente eran 3 operaciones, sino que eran por lo menos unas 10 operaciones para que pudiera quedar normal, para que pudiera tener una relación normal. Ahora, cuando vine a mi casa, yo dije yo, pues, ¿quién soy ahora? Ya no soy hombre, tampoco soy mujer. ¿Qué soy ahora? Yo decía, soy un esposo humano, soy un despojo humano porque yo no sirvo para nada. Eso era lo que el diablo me hacía creer, que yo no servía para nada. Y de repente también usted, amigo, está en la droga, de repente usted, amigo, también está en el adulterio, está en la fornicación, de repente usted está en la idolatría, también está en el homosexualismo, en el lesbianismo. Quiero decirle a usted que si usted piensa eso, de que para usted no hay ninguna solución, usted no sirve para nada, pero quiero decirle que para Dios usted sirve mucho porque usted vale para el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús de Nazaret. Y yo decía, ya no valgo para nada, ya no sirvo para nada, decía, y me sentía muy triste. Dice la Biblia en Juan 10:10 que el ladrón, que el diablo no ha venido sino para robar, para matar y para destruir. A mí me había robado de las manos de Dios. Ahora me había puesto en mi corazón un demonio de homosexualismo para hacerme creer de que yo era una mujer, para hacerme creer de que yo no era un varón. Eso era lo que decía el diablo, me decía en mi corazón. Después que me robó de las manos de Dios, ahora me viste como una mujer, me viste así como él, porque Satanás es un homosexual, es una prostituta, una lesbiana, es un borracho, es un delincuente. Satanás es todo. Que el Señor lo reprende en esta hora. Pero déjeme decirle, querida amiga, si usted está en el lesbianismo, amigo, usted que está en el homosexualismo, de repente no está en ninguna de estas dos cosas, pero déjeme decirle que también usted es pecador. Así como usted es pecador, déjeme decirle que también así Dios también a usted lo ama mucho. Ahora quiero decirle que el diablo quería matarme. No sirves para nada, me decía Marisol. Ahora yo buscaba la manera de quitarme la vida. Quería suicidarme, quería ahorcarme, quería matarme con un puñal, quería tomar veneno, quería aventarme bajo la rueda de un carro, pero ahí el Señor me estaba guardando. Porque cada vez que tenía que hacerlo, yo decía, pero esto debe ser doloroso. Y por eso no lo hacía. Esto debe ser doloroso, decía. Pero era Dios el que estaba también tratando allí con mi vida. Pero luego, más adelante, yo estaba con esa tristeza tan grande en mi corazón. Había un pastor que siempre me visitaba. Había un pastor que siempre llegaba a mi casa para decirme, Antenor, Cristo te ama, ¿por qué no entregas tu vida al Señor? El Señor quiere cambiar tu vida. Pero yo no quería hacer caso a la voz de Dios. No sabía que era el mismo Dios el que me estaba hablando a través de este pastor. Y pasaron así los días. Cuando de repente llegan 5 hermanos, llegan del Ecuador. Entre ellos viene un hermano que se llama Timoteo Zárate Silva. Este hermano había sido un homosexual, había sido un drogadicto, había sido un delincuente, había sido un borracho, había sido un idólatra, había tenido todos estos pecados de esta vida. Y llega a mi casa con otros 4 hermanos más. Y él llega como mandado de Dios a mi hogar cuando yo estaba para quererme quitar la vida. Entonces cuando él llega y me llega a predicar la palabra y me dice, te hemos venido a visitar. Cuando él llega me encuentra vestido como una mujer, y llegaron 5 hermanos. Yo estaba vestido como una mujer, estaba con sandalias de mujer, estaba así como visten las mujeres. Pero luego cuando ellos llegaron hasta mi casa, y cuando llegaron a mi casa yo los hice pasar. Ellos entraron y empezaron a predicarme la palabra de Dios uno por uno. Mientras uno predicaba, los 4 oraban. Predicaba el otro, oraban los 4. Y por mí no pasaba nada. Llegaron a predicarme los 4 hermanos y en mi corazón no pasaba nada. Pero luego, cuando después de esto, como veía el hermano Timoteo que no pasaba nada en mí, se paró y me puso la mano en el hombro y me dijo, mi amigo,
Yo quiero decirle que yo fui como usted. Yo fui un homosexual, fui un afeminado, fui un drogadicto, pero yo conocí al Señor en la cárcel. Cuando salí de la cárcel me casé, ya tengo mi esposa y mi esposa va a tener un hijo mío. Recién Timoteo iba a tener un hijo ahí, pero hoy Timoteo, él se casa y tiene 5 hijos, tiene Timoteo ahora. Para que vea usted el poder de Dios. El Evangelio no es religión, como muchos dicen, estás en la religión. Porque el apóstol Pablo dijo, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. El poder de Dios fue que cambió a María Magdalena. El poder de Dios cambió al ladrón de la cruz. El poder de Dios me cambió a mí. Y de este poder es el que te estoy hablando a ti, mi amigo. Para que tu hogar cambie, cambie tu familia, cambien tus hijos. Cristo es la solución. Y es la solución para tu vida. Y cuando Timoteo me dice esto, y me sigue predicando la palabra, y me dice, si usted se muriera en este día, ¿dónde cree usted que iría? Yo le dije, yo no sé. Dice la Biblia que hay un infierno para aquellos que no se arrepienten, y hay un cielo para aquellos que reciben a Cristo en su corazón como el Salvador de su vida. Entonces yo le dije, yo no me quiero ir al infierno. Entonces Timoteo me empezó a predicar y a hablar la palabra de Dios. Y cuando terminó de predicar me dijo, ¿qué dice usted, mi amigo, de lo que le he dicho? Yo le digo que quiero recibir a Cristo en mi corazón. Quizás usted no siente entregar su vida al Señor, pero tiene que haber una disposición dentro de usted. Así como esa disposición que hubo dentro de mí. Yo no sentía entregarme, pero esa disposición hizo que yo me entregara al Señor. Entregué mi vida a Dios en ese momento. Fue el año 1991 que entregué mi vida a Dios. Hoy voy a cumplir 17 años en el Señor. Tengo 17 años y 7 años para la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios, trabajando como pastor en la iglesia aquí en Ignacio Escudero, Sullana. Ahí estamos trabajando. Mi vida desde ese momento empezó a cambiar. Me llevaron mis hermanos al Ecuador después de 13 días, y después de 13 días empecé yo a orar, empecé a ayunar, empecé a vivir una vida consagrada a Dios. Yo sabía que el ayuno era para romper toda atadura, toda ligadura, y entonces empecé a ayunar mis primeros ayunos. Empecé a ayunar todas las semanas. 3 días comía y 4 no comía. 3 días comía y 4 no comía. Y así lo pasé por meses y meses y meses, hasta que, aleluya, a llegar a superar eso que sentí en mi corazón. No fue fácil. Para mí no fue fácil. Porque la verdad que para nosotros los cristianos la vida espiritual es un proceso. Muchas veces de la noche a la mañana no se cambia según el tratamiento de Dios para nuestras vidas. Pero Dios empezó a tratar con mi vida. Después de 7 meses yo empecé a crecer en el Señor. Empecé a vivir una vida recta y temerosa delante de Dios. 17 años en el Señor, pero hasta ahora nunca más practiqué ese asqueroso, esa cosa tan asquerosa, tan sucia del homosexualismo. Nunca más lo practiqué. ¿Por qué? Porque entendí que mi corazón es el templo del Espíritu Santo de Dios. Porque yo entendí que el Señor me dice en su palabra, no vuelvas a pecar para que no te sucedan cosas peores de las que has vivido. ¿Qué peor cosa puede haber si me separo de Dios? Por eso yo no quiero separarme nunca del Señor. La gente del mundo dice, de esta agua no digas que no has de beber, porque algún día puedes beberla. Eso dice el mundo, pero la palabra de Dios dice que lo que confesamos con nuestras bocas, eso será. Y yo confieso que nunca me apartaré, sino hasta el día que el Señor tenga que llevarme a su presencia. Ahora quiero decirte que desde el día que empecé yo a trabajar en el ministerio, después de los 3 meses que yo empecé a salir y a dar testimonio del poder de Dios, hasta ese entonces, hasta los 3 meses, querido amigo,